Ministerio de Justicia. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer referencia a un tema que es muy importante para comenzar a entender la manera a través de la cual intervenimos en los conflictos. Y en este escenario vamos a hablar de la madurez de los conflictos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Retomemos un poco. Hemos hablado de conflicto, hemos hablado de violencia, de análisis y ahora vamos a hablar de madurez. Cuando hablamos de madurez, solo para introducir la temática, estamos haciendo referencia a aquel momento que, en teoría, se puede comenzar a intervenir en un conflicto. ¿Por qué digo en teoría? Porque, como lo he insistido en las 3 clases anteriores, los conflictos no son iguales. Entonces, como no hay fórmulas mágicas, porque no todos son iguales, depende del análisis que nosotros realicemos para saber si el conflicto está en una situación en la cual puede ser intervenido. Y cuando hablamos de ser intervenido, se está haciendo referencia a que hay mayores probabilidades de generar una transformación. Y ojo, no quiere decir que el hecho de que el conflicto esté de cierta manera maduro, es decir, listo para ser intervenido, se pueda solucionar automáticamente. ¿Por qué? Porque como no es lineal, es decir, no comienza, madura y se soluciona, es como los conflictos no actúan así como una montaña, automáticamente, no son siempre así. La madurez debe ser identificada, pero el hecho de que la reconozcamos y que identifiquemos que un conflicto está en una etapa de madurez no quiere decir necesariamente que el conflicto se va a solucionar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de madurez de conflicto, teniendo en cuenta que es importante para intervenir en los mismos, pero que necesariamente no lleva siempre a su solución. Pensar eso sería pensar que todos los conflictos se pueden solucionar de la misma manera y que existen etapas. Las etapas existen, pero no son lineales. Así las cosas, vamos a iniciar con una cita que nos lleve a la reflexión para trabajar este tema. Los conflictos son una relación social en la que se involucran 2 o más agentes que tienen unas conductas. Y esas conductas, los actores, los agentes involucrados las perciben como incompatibles, como excluyentes, y al entenderlas excluyentes, incompatibles, las partes reconocen que hay menor probabilidad de obtenerlas o disfrutarlas porque la contraparte los está amenazando. Esto es en lo que consiste un conflicto. 2 o más agentes que están construyendo una relación social y en esa relación social encuentran intereses que son excluyentes, incompatibles, porque ambas partes o las partes involucradas las persiguen, pero además reconocen que como todos la persiguen, quienes están involucrados, su disfrute o la capacidad de hacerse de esos intereses disminuye considerablemente y de ahí que se genere un conflicto. ¿Y por qué iniciamos de nuevo con esta definición? Esta definición nos plantea el panorama de lo que es un conflicto, pero además de las dificultades que tiene resolverlo. Miren, debemos tener en cuenta algo que es central en esta discusión, y es que los conflictos no son buenos ni malos, como se dice en la sesión número 1, pero todas las personas que están involucradas en un conflicto pueden salir afectadas por el mismo. Es por esa razón que es tan importante que todos y todas identifiquemos la manera más óptima para intentar transformarlo. Cuando hablo de la manera más óptima para poderlo transformar, no estoy diciendo que es la manera más efectiva o eficaz, sino que es la mejor manera para procurar transformar dicho conflicto. Son 2 abordajes diferentes.
Una, pensar que de alguna manera eficaz, es decir, mágica, se va a solucionar el conflicto, y otra, que lo podemos abordar y ese abordaje va a ayudar a transformarlo y posiblemente lo va a lograr. Entonces, dicho esto, este ejercicio nos debe permitir identificar los momentos adecuados para intervenir. No en todo momento es bueno intervenir en un conflicto. Por ejemplo, cuando el conflicto acaba de estallar, o sea, de generarse, y, por ejemplo, hay muchas emociones involucradas porque el conflicto inició, tal vez no sea el mejor momento para intervenir. ¿Por qué? Porque las partes están con sus emociones, su sensibilidad en un punto alto, y ese punto alto no le va a permitir llevar a cabo algún tipo de diálogo para buscar una salida a la situación conflictiva. En otras palabras, que es muy importante tener en cuenta, no en todos los conflictos se puede intervenir de manera automática. Hay algunos conflictos inclusive que son necesarios que pase un poco el tiempo para poder intervenir. Eso es lo que se llama la madurez del conflicto, es decir, un momento en el cual se puede intervenir. Quienes estamos abocados en intentar intervenir en los conflictos, tenemos las herramientas, la buena voluntad, pero no somos infalibles. Es por esa razón que tenemos que, el análisis de los conflictos nos debe permitir entender en qué etapa, en qué momento está y si es adecuado o no intervenir para su solución. Por esa razón, el día de hoy vamos a ver dos elementos centrales que son más que suficientes para comprender los retos que tiene la intervención en los conflictos y el momento en el cual se debería o se podría más bien intervenir en los mismos. Uno son los estados de madurez de los conflictos y otros son los conflictos intratables. Es decir, cuando hablamos de estados de madurez de los conflictos, estamos haciendo referencia a ese punto clave, a ese momento clave en el cual cada una de nosotros podría eventualmente entrar a procurar buscar una solución. Y acá yo quiero ser reiterativo. Cuando un conflicto está maduro, es que hay mayores probabilidades para intervenir en él. Pero eso no quiere decir que automáticamente ese conflicto se va a solucionar. A veces las gráficas de conflicto, cuando hablan de un punto lineal, es como si nos dijeran, se llega a una madurez, intervenimos y lo solucionamos. Tal vez hay conflictos maduros, pero la intervención, si no es adecuada o las partes no tienen un compromiso alto, como lo vimos en los 4 escenarios la clase pasada, tal vez no lleve a la solución del conflicto, sino inclusive a su transformación en otra situación conflictiva, más profunda, o que cueste un poco más llevar a cabo dicha solución. Y lo segundo que vamos a ver el día de hoy es lo que se conoce como conflictos intratables. Cuando hablamos de conflictos intratables no estamos diciendo que son conflictos imposibles de solucionar, sino que, como veremos, son conflictos que tienen mayores dificultades dadas las disputas o las actitudes que están involucradas en esa situación. Repito, no son conflictos que sean imposibles de ser solucionados. Son conflictos que tienen mayor dificultad y demandan mucho más de las partes y de aquel o aquella que busca intervenir en él para solucionarlo. Son dos elementos distintos. Entonces, vamos por partes y vamos a mirar las definiciones y ver cómo se expresan la madurez del conflicto. ¿Qué significa la madurez del conflicto? Entonces, la madurez del conflicto hace referencia, como lo he dicho en un par de ocasiones en estos minutos, al momento en el cual un conflicto puede ser intervenido. ¿Por qué? Porque se piensa que en ese momento, al ser intervenido, existen las circunstancias adecuadas para que las partes y quien se involucre en intentar transformarlo, ayudar a transformarlo, promuevan y busquen un escenario y una solución más adecuada
a dicha situación conflictiva. Entonces, cuando hablamos de solución, de proceso de madurez de un conflicto, estamos haciendo referencia a el momento en que puede haber mayor favorabilidad de el proceso de intervención para procurar solucionar y transformar ese conflicto. Este no es el momento en el cual se garantiza la solución del conflicto, es el momento en que es más probable que haya una mejor recepción de las partes para buscar solucionar. Es así como lo tenemos que ver. No es ¿Por qué? Porque puede llevar a las personas que estamos abocadas a solucionar un conflicto a la frustración, porque pensamos que el conflicto estaba listo para ser solucionado y no se solucionó, entonces nunca va a poder ser transformado. No es cierto. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando de la posibilidad de intervención y que existen mayores probabilidades para transformarlo, pero no garantiza su transformación. Depende de muchos más elementos dicho ejercicio. Y entonces, ustedes se preguntarán, como hemos hablado de estados de madurez del conflicto, ¿cómo se distingue dicha madurez? Es decir, ¿cómo hago yo como una parte que quiere buscar la solución o buscar canales de diálogos para transformar una situación conflictiva? ¿Cómo entiendo que un conflicto está en un momento de madurez? Entonces, la literatura nos ha dicho que existen cuatro modelos que nos permitirían identificar que un conflicto está en un momento adecuado para ser intervenido. El primero es el que se conoce como el modelo del estancamiento perjudicial. El segundo se conoce como el CMI, que es catástrofe mutua inminente. Ya los vamos a ver todos. El tercero es el modelo de la trampa. Y el cuarto es el modelo conocido como la oportunidad tentadora. Son cuatro momentos. No quiere decir que en un conflicto tienen que encontrarse esos cuatro momentos, esos cuatro modelos. No, sino que puede haber en cada conflicto la expresión de uno o varios modelos de los que vamos a hablar. Todo depende de la capacidad de análisis que nosotros tengamos para ver si podemos entrar a solucionarlo o no. Voy a ponerles un ejemplo bastante amplio y luego lo vamos a ver en una manera más concreta. En una situación conflictiva mucho más grande, más amplia, uno de los ejemplos cúlmines que uno podría ver sobre un momento de madurez del conflicto está en el proceso de negociación que realizó el entonces gobierno de Juan Manuel Santos con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Recuerden ustedes que uno de los argumentos, yo acá no voy a entrar a hacer una disputa política ni ideológica, pero uno de los argumentos que se planteó el gobierno para llevar a cabo dicho proceso de negociación era que el conflicto armado estaba en un momento de madurez, seguramente ustedes lo habrán escuchado, y se encontraba en un momento de madurez porque se le habían dado suficientes golpes a la contraparte, en este caso la antigua guerrilla de las FARC, que los llevó a desistir de sus planes de toma del poder, por un lado, pero también a entender que tal vez la negociación era una mejor probabilidad que continuar en el conflicto armado. Eso es lo que conoceríamos como un modelo de madurez del conflicto de manual. Es decir, ahí encontramos claramente lo que significa la madurez, por lo menos en la argumentación. No vamos a hablar de los detalles porque no nos convoca en este escenario temático, pero sí hace referencia a la manera a través de la cual, podemos entender las formas en que se construyen condiciones para que las partes entiendan que negociar y hablar en ese punto es más favorable que continuar en el conflicto. Estoy colocando un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo bastante elevado
un ejemplo tipo, pero solo para que nos ubiquemos de cómo uno podría identificar un momento de madurez. Y démonos cuenta que a pesar de que se encontraba en teoría en un momento de madurez, hubo que negociar durante 4 años un proceso para poder desmontar una agrupación armada. Entonces, esto nos muestra cómo se puede leer la madurez, pero también que la madurez no nos garantiza la transformación y resolución del conflicto de manera expedita, sino que es un momento para poder intervenir, pero que requiere del trabajo y el concurso de las partes y de aquel o aquella que va a intervenir en el proceso de resolución. Veamos cada uno de los modelos de madurez de conflicto. El primer modelo es el modelo de estancamiento perjudicial. Y es como ustedes lo pueden observar en la gráfica que acompaña esta diapositiva. Cuando se habla de un estancamiento perjudicial, se está hablando que las partes que están involucradas en el conflicto deciden buscar una solución, negociar una solución, construirla con el concurso de otra parte o entre ellos mismos, porque pueden darse cuenta que la probabilidad de lograr algunos de sus objetivos es bastante costosa y que si no buscan una salida a esa solución, van a permanecer en dicha situación durante un prolongado tiempo. Y ese tiempo prolongado les va a exigir mayores costos de lo esperado. En otras palabras, puede que estén en un conflicto, pero las partes en algún punto, y ahí está el concurso de las terceras partes que lo veremos en otros módulos, hacen referencia a la capacidad de hacerle mostrar a las partes que si continúan con esas actitudes y posiciones frente al conflicto, primero, difícilmente van a lograr los intereses que persiguen, pero segundo, van a estar en una situación en la cual el costo que están ofreciendo, que están pagando por mantener esa situación es bastante alto. Como es tan alto, va a ser difícil que saquen provecho de los intereses que están persiguiendo. Entonces se encuentran, como lo dice el nombre del modelo, estancados. Es decir, hay como, si bien es cierto, no podemos decir de un empate, sí existe una situación en la cual los intereses son inamovibles, pero también tampoco se ve que en algún momento haya algo que transforme la situación. Y esa dificultad de transformar la situación se traduce en la imposibilidad de disfrutar los intereses que se persiguen. Más o menos es como que una situación en la que están perdiendo todos por sus actitudes. Cuando las partes pueden ver esto, y seguramente las partes no lo van a ver por ellas mismas, porque están involucradas en el conflicto, y cuando uno está involucrado en el conflicto, pues las posibilidades de análisis pueden reducirse porque está uno al calor de la disputa, y es perfectamente comprensible. La tercera parte que se involucra puede darles a entender esta situación, y es mostrarles el escenario en el cual llevan mucho tiempo involucrados, han incurrido en algunos costos, pero van a continuar así durante un largo tiempo y ninguna de las partes involucradas va a poder disfrutar o hacerse de los intereses que persiguen. Y por tanto, va a ser perjudicial para todas las partes involucradas. Continuar en esa situación, más allá de lograr los intereses, lo que va a llevar es a una afectación general de las partes involucradas. Por eso, lo que debe de lograr quien interviene es a que las partes se den cuenta de ese elemento.
repito, difícilmente las partes van a ser conscientes de decir de manera autónoma que están en un momento listos para negociar, porque hay muchas cosas involucradas en los conflictos. Entonces, el reto que tenemos quienes trabajamos en la resolución de conflictos es poder mover las posiciones de las cuales hablamos la sesión anterior para que las partes, a través de un análisis y del diálogo, observen que es necesario transformar la situación y buscar un camino para la resolución del conflicto. Por eso, ustedes ven en la gráfica este dibujo que es bastante conocido, en el cual ahí están estancados los dos. Recuerden ustedes que esta gráfica representa a los dos burros que cada uno está buscando satisfacer sus intereses, pero que a la larga, como ustedes lo pueden ver, los afecta a ambos porque ninguno de los dos puede hacerse de lo que persigue, y luego de ello observan que la colaboración es una manera más eficiente y más efectiva para poder obtener algún beneficio. He ahí el reto que tenemos como partes que se involucran para procurar solucionar un conflicto. El segundo modelo, que se conoce como el CMI, es la catástrofe mutua inminente. Cuando estamos hablando de la catástrofe mutua inminente, estamos hablando de una situación de conflicto que ha llegado a un punto en el cual, si las partes continúan en el conflicto, además de no obtener los intereses que persigue cada una de las partes involucradas, la actitud, mantener esa actitud dentro del conflicto, amenaza inclusive a los mismos adversarios. Es decir, que continuar dentro de la situación conflictiva amenaza la integridad y los beneficios de los mismos adversarios. Es decir, van a causarse tal nivel de afectación que nada de lo que estaba en disputa lo vale. Este modelo de madurez del conflicto suele representarse con la gráfica que ustedes ven ahí, y es una gráfica de un abismo. En el modelo original se plantea que es como si las partes involucradas estuvieran al borde del abismo, y continuar con esa actitud los va a llevar a desbocarse por dicho abismo. Esa es como una forma pedagógica de mostrar que la actitud que tomen los actores dentro del conflicto, antes de llevarlos a beneficiarse o a obtener alguno de los intereses que persiguen, los va a llevar a tal nivel de afectación que les plantea enormes dificultades y enormes situaciones de afectaciones y daños posiblemente de las partes. Pongamos ejemplos interpersonales, las disputas entre vecinos. Puede que las actitudes de las disputas entre vecinos lleven a tal punto que puede amenazar incluso la integridad de los vecinos involucrados por estar en un conflicto. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes han conocido de conflictos entre vecinos que comienzan por algo que uno pensaría son temas nimios, nimiedades, o por lo menos no elementos de altos niveles de relevancia, pero que fueron escalando y que terminaron algunos incluso en tragedias inenarrables. En ese orden de ideas, la catástrofe mutua inminente es que, como tercera parte que quiere involucrarse, que quiere intervenir en el proceso de solución de conflictos, podamos mostrarles a las partes involucradas que la actitud que están tomando
que tienen en ese momento del conflicto en el cual se encuentran involucrados, de continuar de esa manera, inclusive puede llevarlos a tener una enorme afectación en su, inclusive, integridad. Entonces, el conflicto, al no ser transformado, al no ser manejado de una manera adecuada, lo que lleva es al daño y a la afectación, en ocasiones desproporcionada, de las partes involucradas. Por eso, quienes intervenimos en los conflictos debemos ayudar a que las partes tomen conciencia de esa situación y que las partes observen que la afectación y perseguir los intereses los puede llevar a un daño irreparable dependiendo del conflicto al cual estamos haciendo referencia. Ese es el segundo modelo cuando hablamos de madurez del conflicto. La trampa. El tercer modelo de madurez del conflicto, al ser la trampa, hace referencia a una situación en la cual las partes están involucradas, invierten tantos recursos las partes para estar en el conflicto e intentar ganarlo, que si en algún momento en esa disputa salen victoriosos, hicieron tanto para ganar que el obtener la victoria de dicho conflicto no va a representar todo lo que sacrificaron por ella. Voy a ponerles un ejemplo para que sea mucho más claro esto, que se suele poner sobre la trampa. En la trampa se suele poner un ejemplo en relación a confrontaciones armadas. Y es que se habla que las partes, por ejemplo, en una confrontación armada, pueden llevar a cabo tales niveles de violencia y de degradación, buscando el objetivo de o bien eliminar o bien someter a la contraparte con la que se encuentran enfrentadas, que si en algún momento llegan a obtener la victoria, fue tal la afectación de vidas, violencias, integridades que afectaron, que el obtener la victoria no justifica todo lo que sacrificaron por ella. Entonces, en ese orden de ideas, cuando una persona que quiere intervenir en un conflicto observa que las partes están invirtiendo altos niveles de recursos, y cuando hablo de recursos no estoy hablando solo de recursos económicos, también recursos humanos, tiempo, emociones, desasosiego, etcétera, para poder hacerse de ese conflicto y resolverlo a su favor, lo que uno como persona abocada en la resolución de conflictos debe procurar hacer es que las partes observen que si inclusive en algún momento pudiesen resolver ese conflicto a favor de una de ellas, fue tanto lo que hizo para obtener ese favor en ese conflicto que lograrlo no va a significar mucho, porque el costo fue tan elevado que ninguna victoria, entre comillas, le va a permitir disfrutar. Ese es el ejercicio que en el modelo de trampa debería poder realizarse. Y es demostrar a las partes que están invirtiendo tantos recursos en el conflicto que inclusive esos recursos están desbordando lo que están persiguiendo. Y que de seguir así, si alguno de ellos sale victorioso de esa disputa, la afectación causada va a ser tan alta que nada de lo que obtengan va a poder justificar dicha inversión. Es por eso que nosotros y nosotras
debemos trabajar en que las partes sean conscientes y tomen conciencia de las actitudes a las cuales están recurriendo en el marco de un conflicto y que pueden llevar a la afectación y a daños inclusive irreparables por la búsqueda de obtener algún beneficio en ese conflicto. El cuarto modelo que encontramos acá se llama la oportunidad tentadora. Cuando se habla de la oportunidad tentadora, se habla de una alternativa para solucionar el conflicto que tal vez cuando inició no estaba, pero que es una suerte de, si me permiten la expresión, de salida digna de las partes para solucionar el conflicto. Es decir, en la oportunidad tentadora se identifica que las partes no pueden obtener todo lo que pretenden, pero que a lo largo del conflicto algo se transformó, alguna situación tuvo el contexto, un cambio, etcétera, que llevó a que se abra una vía o distintas vías para solucionar el conflicto y que esa solución del conflicto sea una manera de poder superarlo y que las partes sientan que no perdieron todo. Es decir, que las partes sientan que, aunque no obtuvieron todo, la oportunidad tentadora es una mejor opción que continuar en el conflicto. Pongamos un ejemplo de esto en situaciones más, en situaciones de violencia, como por ejemplo el caso de las negociaciones que llevó a cabo el antiguo gobierno de Juan Manuel Santos. Ese puede ser un caso en el cual hubo una oportunidad tentadora. ¿Por qué? Porque las partes se han dado cuenta que eventualmente no podían ganar ni el Estado colombiano, pero tampoco las guerrillas. Había fuertes afectaciones, pero también apareció un gobierno que les planteó la posibilidad de negociar y que les daba una salida digna después de 50 años de lucha contra el Estado. Todo esto, más el contexto internacional y demás, construyó una oportunidad tentadora para que las partes pudieran sentarse y negociar el fin de la confrontación. Porque las partes identificaban que, si bien es cierto, ninguna de las dos iba a obtener lo que quería. Por ejemplo, las guerrillas no podrían tomarse el poder seguramente, pero tampoco el Estado colombiano podría eliminarlas, o por lo menos las podría eliminar, pero a un costo humano demasiado alto. Pero, además de eso, podían tener una salida que era menos costosa que continuar la guerra. Entonces optaron porque, si bien es cierto, no iban a obtener el 100% de sus pretensiones, esta salida les iba a ofrecer algunas de las cosas que perseguían, por un lado, pero por otro, también les permitía salir de un conflicto de manera digna. Y eso es tentador. Eso es una oportunidad tentadora. Entonces, la oportunidad tentadora es mostrarle a las partes que tal vez del conflicto no van a poder obtener todo. Y también tenemos que ser conscientes, todos y todas, que seguramente muchos de los conflictos que vamos a trabajar, las partes involucradas quieren obtener absolutamente todo lo que persiguen. Los intereses son intereses tal vez absolutos frente a una materia. Pongamos ejemplos. El caso de la custodia de los hijos, el caso de la cuota alimentaria que no quiero pagar absolutamente nada. Entonces, tal vez los intereses sean absolutos por parte de quienes están involucrados. El reto que tenemos nosotros para hablar de madurez de un conflicto en términos de una oportunidad tentadora es demostrarles que una salida que, aunque no satisface el 100% de las necesidades y de los intereses que buscaban, sí da algo
pero es una salida más digna que mantenerse en el conflicto y que inclusive es menos costosa que estar y continuar involucrados en ella. Ese es el reto que tenemos como una parte que busca la transformación de los mismos. Modificar la posición de las partes para que las partes puedan ceder. Si observamos de manera detenida, podemos darnos cuenta que los 4 modelos de madurez del conflicto no son tiempos, no hace referencia a un periodo en el cual sí o sí debemos intervenir en el conflicto, sino que hace referencia a una situación dentro de ese mismo conflicto, en el cual nosotros como una tercera parte podemos intervenir, podemos facilitar el diálogo, pero además nuestra actitud debe permitir que las partes involucradas observen la situación en la que se encuentran inmersos. Y así, a través de esa ayuda, a través del diálogo, para que observen en qué se encuentran inmersos, puedan transformar las posiciones y tal vez sacrificar la intención que tienen de hacerse al 100% de sus intereses por una posibilidad más modesta, más reducida, más limitada, pero que les puede garantizar altos niveles o por lo menos ciertos niveles de satisfacción ante la idea inicial. Ese es el reto que tenemos como una tercera parte que interviene en un conflicto. Y es que las partes observen y puedan mover su postura de las posiciones originales en materia de intereses que persiguen. Por eso, estimados y estimadas, observemos que no se puede decir que todos los conflictos llegan a una madurez, porque tal vez los conflictos no lleguen a una madurez automáticamente o que las partes se den cuenta automáticamente que es el momento de negociar, sino que en muchas ocasiones las partes involucradas en un conflicto requieren de un tercero o una tercera persona que les ayude a reorientar sus posturas y que esas partes observen que deben modificar sus posturas porque de continuar la situación o incurren en altos costos o pueden verse afectados de manera irreparable o van a obtener sus intereses a un costo que no justifica lo que tienen o pueden tener la posibilidad de conformarse, entre comillas, de tener u obtener algunos intereses que no son los intereses plenos que querían, pero que sí les da una suerte de salida digna y transformadora de la situación conflictiva en la que se involucran. Esos son los 4 modelos. La pericia, el ejercicio que se nos demanda, es observar cómo podemos intervenir para que las partes tomen conciencia del momento en el que se encuentran. Ese es el reto que tenemos. Y repito, seguramente no todos los conflictos llegan a esos momentos de manera natural. Requieren de una ayuda, requieren de un esfuerzo de nuestra parte. Por eso nosotros y nosotras tenemos que trabajar, afinar nuestras capacidades de diálogo, de análisis, de orientación, para que las partes recompongan sus relaciones o reorienten sus posiciones. No todo después de un conflicto tiene que ser un restablecimiento de una relación, pero sí tienen que tener la capacidad de tener algunos niveles de convivencia básicos. Por eso, nuestro reto está en cómo logramos mover la postura de los actores involucrados. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mayor conocimiento y mayor pericia, mayor ejercicio práctico para lograr convencer a las partes a través del diálogo entre ellas
y con una tercera parte involucrada para que puedan moverse de sus expectativas iniciales. No es que renuncien necesariamente, pero es también que tomen conciencia que tal vez no puedan obtener todo lo que persiguen. Ese es el punto justo. No estamos pensando en que las partes necesariamente tengan que renunciar a sus intereses. Por supuesto, depende del conflicto. Pero en aras de la discusión, podemos partir del principio de que no se está planteando que las partes tengan que renunciar o una de las partes tengan que renunciar a lo que persiguen. Pero sí, tal vez las partes tengan que renunciar a obtener el 100% de lo que persiguen. No es obtener absolutamente todo, pero tampoco obtener nada. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un ejercicio de pericia y experticia en el diálogo. Entonces, para entender la madurez de los conflictos existen dos enfoques de análisis. Los conflictos avanzan a través de ciclos o etapas, o las etapas son cambiantes como resultado de las relaciones que se entablan. ¿Por qué les traigo a consideración estos dos enfoques de análisis? Porque el más usual que ustedes van a encontrar en la literatura, pero también que se ha venido reevaluando de manera constante, es el primero, que los conflictos avanzan a través de ciclos o etapas. Es decir, inician, se escalan, pasan cosas, puede haber violencia, puede no haber violencia, llegan a un punto de madurez, que es la punta de la ola, y comienzan a desescalar, se intervienen y se solucionan y se transforma el conflicto. Pero lo que han mostrado los distintos estudios en el campo de la investigación para la paz es que difícilmente en las relaciones sociales se van a encontrar conflictos que actúen de esa manera tan perfecta. Porque estamos aquí planteándonos que ese ejercicio de subir, de iniciar, subir y bajar, es como si los conflictos actuaran de manera perfecta. Inician, crecen, maduran, decrecen y se solucionan. Eso, repito, y perdón si soy reiterativo, difícilmente se encuentra en la vida real. Lo que encontramos en la vida real son que los conflictos se desarrollan a través de distintas etapas que cambian y cambian porque las relaciones de las partes también se transforman. Como son dinámicos los conflictos no tienen una lógica de 1, 2, 3, 4, 5, de un principio y un fin, sino que los conflictos pasan por distintas etapas dependiendo del conflicto, y esas distintas etapas son cambiantes porque también cambian las formas de relacionamiento, las formas de intereses, las posiciones, las lecturas. Y es por eso que no todos los conflictos pueden llegar a la madurez de la misma manera o al mismo tiempo, o la madurez que obtuvo un conflicto puede ser diferente aunque sea la misma materia con unos actores diferentes. ¿Por qué? Porque al ser relaciones sociales, al involucrar partes y que las partes tienen autonomía y persiguen intereses dependiendo de dicha autonomía, se transforman y requieren de una pericia en la cual se combine el análisis del conflicto, recordemos la clase anterior, los análisis de conflictos, partes, intereses, historia, y la manera a través de la cual yo intervengo para modificar las posiciones y las lecturas de los intereses de las partes involucradas. Todo eso se conjuga. Y cada uno de nosotros y nosotras debe estar en la capacidad de intervenir identificando esas transformaciones. Por tanto, no es solo argumentar que las partes tienen los intereses, sino que es necesario argumentar que dentro de un conflicto las partes cambian y los intereses también cambian. Es decir, las partes tampoco son estables en el tiempo. Las partes pueden cambiar incluso por el mismo conflicto. Incluso las partes pueden, si me permite la expresión, radicalizarse frente a la manera en que quieren obtener un conflicto.
y es resultado inclusive de las interacciones y de la dinámica en la cual se ha desarrollado dicho conflicto. Por esa razón, todas estas transformaciones, cambios en las balanzas de poder, cambios en la manera en que se entiende el conflicto, deben ser identificadas, mapeadas, reseñadas por quienes queremos intervenir en los conflictos. El mensaje, cuando hablamos de madurez de los conflictos, es que efectivamente hay momentos en los cuales se puede intervenir en los conflictos, pero no todos son iguales y requieren una enorme labor de análisis de nuestra parte para saber en qué momento va el conflicto. Puede que el conflicto haya iniciado y esté en su momento más álgido. Y seguramente si está en su momento más álgido, sea mucho más difícil intervenir y hacer que las partes muevan sus posiciones. Cuando las partes están en un momento de enorme desbordamiento emocional, por ejemplo, ese desbordamiento emocional va a dificultar que cedan más fácilmente a sus intereses. Seguramente van a requerir de mayor tiempo, de interacción, de diálogo, para poder llegar a un proceso de madurez. Solo caricaturizando un poco el ejercicio, no es que yo tenga como tercera parte la disposición de dialogar y por tanto el conflicto esté listo para el diálogo. Tal vez lo que requiere el conflicto es que yo escuche, ayude a orientarlo para que pueda llegar al proceso de madurez. Es decir, mi intervención como tercero o tercera no lleva automáticamente a la madurez del conflicto. Mi intervención debe ayudar a fomentar dicha madurez. Pero no es que yo intervengo y por tanto, como intervengo, el conflicto está maduro. No. Yo intervengo, ojalá que ya estén las condiciones, pero en la mayoría de los casos intervengo para que las partes puedan mover sus posiciones y así poder llegar a un proceso de madurez del conflicto, a un estado de madurez. Y ahí sí intervenir para procurar comenzar a solucionar dicho conflicto. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta y que requiere de nuestro conocimiento, pero también de nuestra paciencia y nuestra humildad en los procesos de intervención de conflictos. Ahora, conflictos intratables. Esto lo habla un autor que se llama Sartman, y Sartman dice, mire, si bien es cierto, todo conflicto puede ser intervenido y todo conflicto puede ser objeto de intervención para buscar su solución, es cierto que hay conflictos que son muy difíciles de solucionar. Entonces, acá es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente, y es, nosotros como personas abocadas a la solución y al análisis de conflicto, también debemos tener una dosis enorme de humildad, de entender y reconocer nuestras limitaciones. Y es que hay conflictos que son muy difíciles. El hecho de que haya conflictos muy difíciles no quiere decir que debamos primero desanimarnos, o segundo, debamos abstenernos de intentar solucionarlos. No. Por eso se llaman conflictos intratables, no se llaman conflictos sin solución, no, se llaman conflictos intratables. ¿Y por qué son conflictos intratables? Porque son conflictos que involucran tantas cosas, que ya lo vamos a ver en un momento, que su intervención es mucho más compleja. Y esa complejidad hace que demande enorme trabajo, enorme energía, pero también tiempo para solucionarlo. Y esto es algo muy importante en el análisis y resolución de conflictos. Los conflictos y el tratamiento de conflictos implican tiempo y dedicación. Tiempo de nuestra parte en la escucha y en la orientación y en el intento de orientar y reorientar las relaciones entre las partes involucradas. Por tanto, no es sencillo
pensar en que un conflicto se va a solucionar en una sesión o en una sesión de media hora, y si no hubo solución, entonces el conflicto es un conflicto que no se puede solucionar. No. Los conflictos requieren del tiempo, la disposición, pero también la pericia de las personas que están involucradas en él, y especialmente de aquellos que estamos intentando trabajar. Entonces, dicho esto, existen, además de todo esto que estamos hablando, existen conflictos que son más difíciles. Y la literatura académica los ha llamado conflictos intratables. ¿Cuáles son los conflictos intratables? Por ejemplo, la literatura ha descubierto que cuando dentro de los intereses en disputa hay un interés de identidad de grupo, es decir, de algo que afecta lo que identifica a un grupo, a una persona, son conflictos más difíciles de solucionar. Pongamos ejemplos. Eh, Conflictos que involucran, por ejemplo, eh, identidades de raza, identidades religiosas, identidades políticas, son conflictos más difíciles que de abordar y de buscar solución. Entonces, cuando estamos trabajando conflictos que involucran un tema racial, un tema político, esos temas, un tema inclusive religioso, esos temas se hacen más difíciles de ser intervenidos, porque en la mayoría de los casos, la intervención en esos conflictos, la disputa dentro de esos conflictos, gira en torno a la subsistencia de quienes están involucrados. Por eso es más difícil solucionarlos, porque ceder en alguno de los aspectos que está en disputa atenta con la identidad del otro. Entonces, es más difícil. Por ejemplo, conflictos en el marco de la identidad sexual. Si entramos en disputas, en conflictos, a intervenir en conflictos donde, por ejemplo, uno de los temas, de los intereses que están en disputa es una manifestación en términos de una identidad sexual, la negociación en torno a ese tema es más difícil. ¿Por qué? Porque el ceder puede implicar afectar mi identidad como una persona, por ejemplo, diversa, por poner un ejemplo. Y eso es más difícil de ceder. Yo no puedo ceder mi identidad, por ejemplo. Como yo no puedo ceder mi identidad, la pregunta es cómo lo soluciono. Por eso son conflictos más complejos, que necesariamente no pueden llevar a la renuncia de los intereses, porque renunciar a algunos intereses puede afectar directamente quién soy yo o el grupo al que pertenezco. Y eso es mucho más complejo. Otros conflictos intratables hacen referencia, por ejemplo, a dinámicas violentas que han sido institucionalizadas y que por ser institucionalizadas son aceptadas como válidas. Entonces, pongamos ejemplos. Casos en los cuales encontramos que, vamos a poner un caso que afecta mucho a la sociedad colombiana, el machismo y el patriarcado. Entonces, es algo que ha afectado las instituciones sociales, es decir, se ha enmarcado en las instituciones y que hasta hace relativamente poco estaba normalizado. Y esos conflictos son más difíciles de negociar. ¿Por qué? De buscar transformaciones. ¿Por qué? Porque no se pueden negociar muchas cosas. Por eso es que algunos conflictos no pueden ser tratados a través de algunos mecanismos como la conciliación, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Yo no puedo conciliar la violencia intrafamiliar porque no puedo conciliar que se me pegue menos, o que no me pegue en algunas zonas del cuerpo y en otras sí, o que me humille menos.
eso no es negociable, porque atenta contra la persona. Pero sí, por ejemplo, lamentablemente en nuestra cultura, cada vez menos creo yo, pero aún persiste, está institucionalizado. Entonces es más difícil aún su solución. ¿Por qué? Porque la negociación de las posiciones y la negociación de los intereses afecta directamente a una parte. Y esa parte no puede desprenderse porque no puede tener objeto de negociación. Repito, por eso la conciliación no tiene competencia de la violencia intrafamiliar. Uno no puede negociar menos golpes en la vida. Y el Estado no lo puede permitir, por supuesto. Pero también existe un tercer elemento de los conflictos intratables, y es que se persiste en la situación conflictiva para mantener un sistema, por ejemplo, en muchas ocasiones injusto. Entonces, yo no puedo negociar que las cosas sigan igual, sabiendo que eso afecta directamente a las partes involucradas. Hay situaciones en las cuales requieren, para que se transformen, requieren, para que se solucionen los conflictos, una transformación de las situaciones. Pongamos el caso del racismo. El racismo existe en Colombia, es un hecho evidente, aunque algunas partes aún persistan en negarlo, pero el racismo existe en Colombia y el racismo no puede ser negociado y existen conflictos por racismo. Pero para solucionarlo, la solución del racismo es transformarlo. No se puede negociar, mantener el sistema. Entonces es más difícil, es un conflicto intratable porque la negociación es mucho más compleja. Y es compleja en la medida que plantea una transformación de los elementos de contexto que llevan a que exista dicho conflicto. Y es por esa razón justamente que requiere de mayor trabajo. El mensaje acá, repito, no es que sean conflictos no solucionables. Son conflictos que demandan mayor capacidad de trabajo para buscar la solución. Es la diferencia que debemos tener en cuenta. Eso es lo que debemos caracterizar. ¿Por qué? Porque pueden que ustedes escuchen esto y digan, me desmoraliza el proceso que estoy llevando a cabo porque me está diciendo que hay conflictos que no se pueden solucionar. No, lo que estamos diciendo es que hay conflictos que son más difíciles para llegar a una solución y que demanda más de nosotros y que debemos tener como el radar más dispuesto para identificar aquellos conflictos que, por ejemplo, hablan de identidades, hablan de política, hablan de sistemas, hablan de injusticia, porque seguramente esos conflictos demanden otro tratamiento y que, volvamos al ejemplo de identidad, por ejemplo, de identidad sexual o de identidad de género más bien. Yo no puedo negociar esto, digamos, porque el negociarlo iría en contra de la parte involucrada. Entonces yo no puedo como tercero buscar una negociación en torno a esos elementos. ¿Por qué? Porque estaría con la negociación profundizando una situación de injusticia e incluso legitimando. Si ustedes quieren profundizar aún más en esto, pueden encontrar en Sartman y Mitchell dos grandes teóricos que hacen referencia a los procesos de madurez de conflicto por un lado, pero también a las situaciones de conflictos que son más difíciles de solucionar. Estas referencias que ustedes ven en pantalla son referencias que encuentran abiertas en Internet, a las cuales pueden acceder, pero que seguramente, aunque como ustedes ven las fechas son un poco clásicas ya, a pesar de ser clásicas, no están desactualizadas y nos permiten muchos elementos de análisis que seguramente serán de enorme beneficio a todos y a todas para la solución de conflictos. Espero que les haya sido de bastante utilidad esta cuarta clase. Espero encontrarnos en la próxima y les deseo lo mejor a todos y a todas. Y ante todo, muchas gracias por la atención a lo largo de esta hora
de trabajo. Les deseo lo mejor, que estén muy bien. Gracias.